Son las 7 de la noche. Bienvenidos a Viviendo de la Narrativa. Si eres nuevo en el canal, bienvenido. Si eres una persona que ya nos ha visitado varias veces, pues bienvenido también. Ya saben de qué se trata. Hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que es bastante importante, que tiene que ver con cómo presentamos los proyectos, cómo los vendemos y cómo, digamos, esa técnica del pitch, que a veces puede ser un poco compleja de entender para muchas personas. Bueno, muy buenas noches a todos. Ojalá que hoy tengamos una sala muy concurrida porque el tema es muy interesante. El tema es muy interesante y bueno, bienvenidos y vamos a descubrir este fantástico mundo del pitch. Yo tengo una primera cosa que decir. De pronto a muchas personas les parece que el pitch es algo que solo se usa para el audiovisual, para presentar proyectos. Y yo les digo que no. Toda la vida, en todo momento, uno está haciendo pitch. Uno hace un pitch para solicitar un aumento de sueldo al jefe. Uno hace un pitch cuando tiene su primera cita, la segunda cita, la tercera cita con una chica con la que quiere llegar a algo más. Uno le hace un pitch, por ejemplo, las personas más jóvenes, más adolescentes, al papá o a la mamá para que lo dejen ir a una fiesta, para que lo dejen coger menos materias en el semestre y sobre todo le hace pitch a los profesores para convencerlos de que les ponga una mejor nota o que les pregunte algo u otra cosa. Así es. Todo este universo del pitch que uno está haciendo todo el tiempo, toda la vida, está encasillado dentro del sector audiovisual y es el pitch como esa breve presentación de un proyecto que uno tiene frente a potenciales compradores, financiadores, productores o incluso un productor hacia un actor o hacia un miembro del crew que quiere para el proyecto. Así es. Sí, dale, Juan. Bueno, y como te digo, hay diferentes formas de hacer un pitch, dependiendo también de lo que tú estés vendiendo, ¿cierto? No importa si trabajas con copywriting, si trabajas con cómic, si trabajas con guión, si trabajas con novelas. En el momento en el que tú estás tratando simplemente de que alguien más se sume a un proyecto, ya sea como un productor, un vendedor, un distribuidor o un colaborador, tú todo el tiempo estás tratando de venderle a alguien una idea. Entonces, al final, se trata de vender su idea, ¿cierto? De presentar una idea, porque yo creo que ninguna idea, por buena que sea, sobrevive a una mala presentación. Y yo creo que esto es algo que a veces se nos olvida, ¿cierto? A mí me toca muchas veces cuando le pido a la gente que me cuente de qué se trata su idea, y no son capaces de contármelo en menos de un minuto, yo sé que no tienen clara su idea. Por ejemplo, nosotros cuando vendimos Proyecto Diégesis, el proyecto de cómic que sacamos en Comixology, el pitch era, Proyecto Diégesis se trata de la guerra que la invención de la máquina del tiempo provocó. Y ahí mismo todo el mundo como, ¿cómo así? Cuéntame más. O sea, un buen pitch termina siempre cuando, o termina y comienza cuando la persona con la que estás hablando te dice, cuéntame más. Entonces, digamos que el pitch, aquí es bueno tener varios pitch, tener el pitch de 1 minuto, el pitch de 5 minutos, el pitch de 10 y el pitch de media hora. ¿Eso por qué? Porque primero la gente te regala 1 minuto. Si eres capaz de capturar la atención de alguien, te da 5 minutos. Si después de que sigues teniendo el interés de la persona, te da otros 10 minutos. Y si después de 10 minutos ya generalmente ya vendiste la idea, ¿cierto?
¿O tú qué Claro, piensas, Andrés? es un proceso narrativo. Es un proceso narrativo de seducción. Yo creo que una de las palabras que más bien le viene al pitch es la seducción. Así Tú es, tienes que seducir. Entonces, ¿qué pasa? Primero seduces con una frase, así con una es. línea, después con un párrafo, después con media cuartilla y después con una página o más, ¿cierto? Sí, señor. Cuando tú cumples ese proceso que, que pues, poniéndolo en términos de narración, Sí, es tan claro, si tú cumples ese proceso, estás hecho, sí. estás hecho. Yo no sé si a ustedes, me gustaría leerlos, de pronto alguna experiencia que hayan tenido, les sucede que en una misma fiesta, en diferentes momentos, dos personas cuentan la misma anécdota. Siempre va a haber una anécdota que les va a, una versión de la anécdota que les va a funcionar mejor a ustedes, que les va a interesar más. A veces te empiezan a contar un cuento y tú, uy, empiezas a bostezar, no es interesante, eh, no te engancha, no te genera interés, no te genera morbo, no te genera inquietud. Entonces, simplemente quieres que te terminen el cuento ya. Así Pero es. si la otra persona lo que hace es contarte el tema bien, de una manera llena de seducción, llena de generándote preguntas que quieres saber para dónde va, qué implicaciones tuvo esto, aquello, lo otro, o cómo se va a desarrollar la historia, o quiénes eran los Claro. personajes, ahí ya compraste. Ahora, déjame dañar la cabeza a la gente un rato Por compartiendo favor. una pequeña imagen solamente para contarles de verdad lo estratégico que es incluso las palabras que vamos a utilizar, ¿cierto? Me están viendo, todos están viendo la pantalla, ¿cierto? Yo sí, yo estoy viendo Bueno, la pantalla. listo. Ahora, todos estamos bastante familiarizados con esta estructura, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sustantivo, ¿Sí? verbo y predicado o tema. Listo. Ahora, Sí. imagínense que tenemos, esto es una frase que generalmente las utilizamos de cualquier manera. Ahora, cuando yo hablo, resulta que el sustantivo cambia radicalmente. El sustantivo se convierte en mi audiencia objetiva y el tema termina reflejando el producto que estoy tratando de introducir a mi audiencia o a mi lector, ¿cierto? Esto, digamos que los copywriters, la gente que se dedica a hacer copies, a hacer títulos de anuncios, es buenísima en esta. Esta gente son súper buenos en un pitch porque tienen esto súper claro. Nosotros, cuando vamos a preparar una presentación, nunca pensamos en esto. Nunca llevamos esto a este nivel. En el momento en que de verdad nos sentamos a crear cada oración de pitch que vas a llevar. Yo me acuerdo cuando Manuel Urrego y yo presentamos Proyecto Diégesis, estuvimos un mes creando el pitch y el pitch terminó siendo 5 renglones, ¿cierto? Y es Pero simplemente, sí, un, un mes para un 5 renglones, sí, señor. Porque al principio, digamos que era súper largo y entonces, digamos que en el momento en que entiendes tu idea, generalmente no solamente entiendes la idea, sino que la idea toma, o sea, se vuelve de verdad un objeto que tú puedes, un objeto intangible que se lo puedes entregar a otra persona de tal manera que esa persona conciba ese objeto como algo real para esa persona también, ¿cierto? Y yo creo que es algo que a nosotros como creadores se nos olvida, es los alemanes, creo que los alemanes, pues en Suecia también existe la palabra Alster. Alster tiene que ver con la obra. Ahora, un arado nunca va a llegar al nivel de un Alster
porque un arado es, digamos, yo aro la tierra y sembré unos repollos y me dio repollos y yo no puedo darle copyright, yo no lo puedo proteger. Pero cuando tú llevas una idea al nivel de Alster, que tiene una forma y una expresión determinada, ya tiene cabida en la protección de propiedad intelectual. En ese momento en el que tú eres capaz de que tu idea sea un objeto mental que tú puedas entregarle a otra persona y esa persona no la pueda malinterpretar, ni la pueda modificar, ni pueda hacer nada diferente a lo que tú estás proponiendo, ese día tú tienes un pitch súper ganador y tienes una idea que seguramente va a llegar muy lejos. Bueno, aquí Alex Montealegre desde Canadá nos saluda y nos dice que esto es lo que nosotros llamamos un elevator pitch. Claro. Se llama en la industria audiovisual y pues, creo que en otras industrias también elevator pitch, es porque es la transmisión de una idea tan concreta que si te cruzas en un ascensor con la persona con la que vas a reunirte, puedas contarle de manera contundente, en una frase, de una forma muy sucinta, muy concreta, y sobre todo que sea como una bofetada, que lo Claro, deje. pero mira, esto también viene de que en muchos casos habían personas que se encontraban en el elevador con la persona que te podía cambiar tu vida. Es lo que estoy diciendo. Sí, no, pero una cosa es pensar que es tan corto que lo puedes pasar en un elevador. No, a gente le pasó que tuvo un piso encerrado en el elevador con la persona que te puede cambiar la vida. Y si no eres capaz de transmitirle a esa persona, tú porque eres importante, te jodiste. O sea, te vas a ir a la casa pensando, marica, me estuve encerrado un minuto con Spielberg y no hice nada al respecto. Ahí hay algo que me recuerda mucho un trabajo que hicimos hace unos 11 años, que fue la escritura de una serie para televisión, Juan, en Sí, la que hablábamos de las oportunidades. Hay tres oportunidades diferentes. La última oportunidad, la única oportunidad o la mejor oportunidad. así es. Entonces, ¿cómo actúas si estás frente a alguna de esas tres oportunidades? ¿Qué varía? ¿Qué varía con respecto a tu forma de enfrentar esa situación? ¿Cierto? Entonces, Claro. No, entonces y el asunto es esto, el asunto más fuerte que nadie cree que esto te pasa es lo urgente que es tener un pitch. Aquí hay alguien que dice, es bueno tener un pitch completo o simplemente una sinopsis. sinopsis es suficiente. El asunto es, a veces una sinopsis es suficiente, dependiendo con quién estés hablando y la credibilidad que tú tengas, ¿cierto? Si no se han visto la entrevista con Juan Maldonado, se las recomiendo, está en nuestro canal de YouTube, Viviendo de la Narrativa en YouTube, lo encuentran, es fascinante lo que nos cuenta Juan Maldonado, porque digamos que él le vende constantemente propiedad intelectual a diferentes canales. Eh, pero aquí lo importante es, tú nunca sabes cuándo vas a poder presentar un pitch. No tienes ni idea. O sea, cuando tienes una hora programada con Netflix o una cita con un canal o con una plataforma, pues obviamente tú vas súper preparado. Pero a veces nos encontramos con momentos en los que terminas en la mesa. Por ejemplo, yo hace unos años terminé en la mesa con las directivas de IBM, hablando de Watson, de la inteligencia artificial. Ahora, estás sentado con esa gente, tienes un montón de proyectos, pero nunca pensaste que esto iba a pasar, entonces no has desarrollado el pitch sobre tus ideas. Y esto es algo que tienes que empezar a manejar siempre. No importa en qué nivel de desarrollo esté tu idea, tienes que ser capaz de presentársela porque mínimo a tu equipo vas a tener que venderle esto de una manera que quieran sumarse a tu emprendimiento.
Sí, y ahí hay algo que yo pienso que es como el primer tip importante y es la responsabilidad que uno tiene hacia su propia creación intelectual. Claro, ¿Y a qué voy? A que uno tiene que estar preparado. Uno tiene que estar preparado. Uno tiene que, claro, se le ocurre una idea, empieza a trabajar en ella, pero tiene que empezar a trabajar en varias dimensiones, en varios niveles. Y un nivel básico, fundamental, inicial, es crearle un pitch y una sinopsis. así Como es. Juan decía ahora, que se demoró un mes creando el pitch de diégesis, Del proyecto Diégesis. de proyecto diégesis, esto no es algo que sale de la noche a la mañana, no es de, ay, se me iluminó el foco, el bombillo y tuve una fantástica idea y es esto, no. Esto es de trabajarlo, de mirarlo por un ángulo, por otro, pensar en aspectos como cuál es el mercado objetivo, como cuál es la pantalla Claro, o el sitio donde lo vas a vender. No es lo mismo, por ejemplo, acá que tenemos a nuestra amiga Diana Merizalde, escritora, no es lo mismo un libro infantil a un libro de terror, y que aquí también está Álvaro, aquí está Alex Montealegre. No es lo mismo presentarle no sé, a un inversionista una obra de teatro, un unipersonal, así a es. una gran obra tipo Broadway, tipo musical, ¿cierto? Entonces, claro, hay que tener una responsabilidad muy grande hacia los procesos creativos que uno está generando. Entonces, en ese orden de ideas, es supremamente importante que uno, paralelamente, cuando va desarrollando la idea, vaya estructurando una forma Así es. que sea una forma que sea lo más vendible, lo más atractivo, lo más seductor para el mercado que vas a presentarlo. Y ojo con esto, repito, el pitch es una actividad natural de nuestra vida. Esto lo hacemos todos los días, lo hacemos todo el tiempo, en todos los contextos. Entonces, obviamente, si queremos vivir de la narrativa, tenemos que ir armando de cada uno de los productos que vamos creando, que vamos moldeando, que vamos escribiendo o que vamos creando como formas narrativas, Así es. tenemos que ir haciendo la speech. Bueno, primero quiero saludar que tenemos visitantes desde Bolivia. Tenemos a José Luis desde La Paz. Bienvenido, José Luis. Ah, Qué bueno que te contamos contigo. Y Lenin nos hace una pregunta que si es el eslogan del proyecto. No. Por ejemplo, el eslogan de Nike, Just Do It, no dice nada de los zapatos. O sea, el eslogan es mucho más allá, es otra cosa, tiene que ver más con otra forma de identificar. Déjame compartir de nuevo la pantalla. Por ejemplo, yo que trabajo tanto con la parte conceptual de las ideas, digamos que a mí me exigen trazabilidad, ¿cierto? Trazabilidad en mis ideas. Yo no puedo sacar del sombrero del mago un conejo y decirle a mi cliente, mira el conejo, cómpramelo y jódete porque tú no vas a ser capaz de replicar otro conejo. Yo tengo que poder garantizar credibilidad, ¿cierto? Trazabilidad. Entonces, digamos que yo lo primero que tengo que empezar a pensar es cuál es el contexto, cuál es el target. Después tengo que saber cuál es, digamos, el pensamiento común, el comportamiento o la forma de ser del target al que se lo estoy dando, el público que va a oír esta idea, ¿cierto? Tratar de encontrar cómo soy capaz de crear algo que encierre la idea o, digamos, el pensamiento, en este caso, de marcas, ¿cierto? Y tengo que contar también qué voy a lograr con ese concepto, con esa idea, cuál es el entregable que le entregó a la gente. Y aquí me gustaría ir
otra vez a la estrategia, a la estructura que plantea Gustav Freytag, que digamos que fue el padre del copywriting sin querer serlo. Shakespeare ya utilizaba esta estructura narrativa, pero digamos que se adaptó mejor al copywriting. Y digamos que es crear un pitch en cinco pasos. Primero, ¿cuál es tu contenido y tú quién eres? O sea, cuéntame tú qué tienes y yo por qué debo escucharte a ti. Segundo, ¿esto por qué es relevante? Porque pues si yo tengo una historia que es relevante para Netflix, pues se la cuento a Netflix. No se la puedo contar no sé, a otro canal que no le va a interesar porque pues Netflix busca unas cosas, Nat Geo busca otra, RCN busca otras. Entonces, ¿por qué le estoy contando? O sea, ¿por qué esto que te cuento es importante para ti? ¿Cómo mejora la oferta o la vida o la calidad de la audiencia que tú, de la audiencia que tú tienes? ¿Qué más dudas debes despejar? ¿Cierto? Donde yo diría que el costo es lo último que debes nombrar, ¿cierto? La plata siempre es lo último que necesitamos. Y sobre todo, conectar con algo que se nos olvida y es vivimos felices para siempre, ¿cierto? ¿Cómo ese producto, cómo esa historia, cómo ese paquete que tú le estás tratando de vender a la persona va a hacer que su vida mejore, que sus servicios mejoren, que sus productos mejoren, ¿cierto? Digamos que estas son las estrategias que yo más utilizo a la hora de empezar a crear un pitch, ¿cierto? Ahora, aquí se abre el hueco gigante del pitch. Es dependiendo de con quién vayas a hablar, tienes un pitch o tienes otro. Tú no puedes tener el mismo pitch. Déjame, antes de pasarte es como la hoja de vida tuya. Hay mucha gente que tiene una hoja de vida para todos los trabajos. Marica, la estás cagando. No puedes tener una sola hoja de vida. Tienes que tener un montón de hojas de vida dependiendo a dónde la estés enviando, ¿cierto? Tienes que tener una manera de presentarte dependiendo de la audiencia con la que estás hablando. Y esto yo creo que es muy importante. A veces se nos olvida que en realidad nuestras ideas pueden tener muchos públicos y pueden tener muchas formas. Y en el momento en que nos volvemos hábiles, sabiendo con quién estamos hablando, con quién es nuestro público, pues de verdad podemos subir nuestra habilidad de presentar nuestras ideas. Ok, y aquí yo engancho con algo y tomo un par de preguntas que está haciendo Marta Leal, que dice, cuando un creador es muy tímido, puede contratar a alguien que lo haga o delegarlo en otro miembro del equipo. Y también dice algo, hay personas que no enganchan por bueno que sea el proyecto y claro que lo tengan. Bueno, entonces yo estaba hablando ahora de, primero, la dimensión del compromiso que uno tiene con el proyecto. Entonces, primero, hay que preparar muy bien, no solo trabajar el proyecto, sino que también hay que ir creando estas herramientas de venta para el proyecto, ¿cierto? Entonces está el compromiso de uno con el proyecto. Sí, Luego viene otro nivel que es el compromiso que uno tiene con uno mismo hacia el proyecto. así es. Claro, eh, no, todos los, no todos los procesos creativos de narración son individuales. Por lo general no son individuales. Entonces, aquí viene esto como una creación colectiva, el crear el pitch y sobre todo ensayarlo y sobre todo testearlo con diferentes miembros del equipo. Así es. Y es mirar cuál de las personas del equipo es más convincente o más seductor, me encanta la palabra seducción, es más seductor a la hora de enfrentar a un público para presentarle la idea. Y acá viene un tercer nivel. Repito, el primero es el compromiso de uno hacia el proyecto, de uno con uno mismo, y el tercer nivel es de uno hacia la audiencia. Entonces, es muy importante saber quién, a quién vas a tener al frente. Primero, una entidad, claro, no es lo mismo tener a Netflix que a Canal Capital o a HBO o a Nat Geo.
Así ¿cierto? es. Es totalmente diferente. Pero también, si uno tiene acceso a mirar las personas que van a estar ahí con el proyecto de uno, a quienes uno va a poder presentarles el proyecto, hombre, tenemos infinidad de herramientas de redes sociales para uno estoquear a Total. quien está ahí al frente de uno. En ese orden de ideas, me pasó hace poco algo fantástico con una persona que asesoré dentro de su proceso creativo. Estoqueamos juntos, pero para que esta persona sacara sus conclusiones, estoqueamos a una de las personas del jurado y ella, pues la persona a quien yo estaba asesorando, encontró que dentro de las características de una de las personas que iba a estar en el pitch de presentación, tenía un interés especial en la diversidad sexual. Entonces, otra de esas personas tenía 2 hijos. Sí. Entonces, en su preparación dividió el discurso en 2. Entonces, en un momento se dirigía a una de las personas y en otro momento se dirigía a la otra de las personas. Claro. Con mucho gusto les digo que pues me alegra mucho decirles que fue un proceso totalmente exitoso, logró sus objetivos con creces y simplemente era ver que una de las personas a quienes les hacía el pitch tenía 2 hijos, adolescentes, con unas características así, 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 y la otra persona era una persona muy afín con temas de diversidad sexual. Claro. Entonces, a cada uno le puso como un énfasis diferente y dividió. Y eso es importante. Y sobre todo importante que es posible que tú, o sea, tú tienes que ir muy preparado porque ¿qué pasa si te dicen que no? ¿Cierto? Claro, Algo que los latinos somos muy malos haciendo y los gringos son súper buenos haciendo es desarrollando las conversaciones con sí y no, ¿cierto? Entonces uno hace como los el mind flujos, map, el ¿cierto? Donde flujo. uno tiene la pregunta, o entonces uno hace una pregunta y la gente te dice sí, te dice no. ¿Qué contesto en el caso de que no? ¿Qué te contesto? Y empiezas a desarrollar un árbol de probabilidades y cuando llegas a una reunión así de preparado, pues fue madre, eres el amo y la gente se da cuenta. Puede que la gente te diga no al proyecto, pero la gente va a decir, esta persona que vino tan preparada, la tengo que seguir escuchando o la debo tener en mi equipo. Y esto yo creo que es importante. Andrés, antes de darte la palabra, déjame que aquí hay unas preguntas que quiero contestar. Entonces, Marta dice, ¿puedes contratar a alguien que lo haga o delegarlo en otro miembro del equipo? Sí, pero no te lo recomiendo. ¿Qué pasa cuando una persona ajena a ti entra en una conversación y resulta que la gente no está interesada en tu idea, pero está interesada en el equipo que trae la idea y contratan a la persona que tú contrataste para llevar tu idea? Pues que esa persona no está obligada a incluirte en ese nuevo trato, ¿cierto? O sea, cuando te sientas con una persona, los gringos tienen un nombre a este tipo de personas, se llama rainmaker, que es la gente que es capaz de hacer que te llueva dinero, te lluevan oportunidades. El día en que tú mandas la persona que no eres tú a encontrarse con el genio de la lámpara, a sobar la lámpara, adivina a quién le conceden sus 3 deseos. Pues no a ti. Entonces, eso es algo, y hay ejemplos increíbles. Por ejemplo, ¿cómo se llama esta empresa que ya no existe, que hizo esta película que compró Nicole Kidman? Ah, claro, al final del espectro. Sí, pero ¿cómo se llamaba la empresa? Palo Alto Films. Palo Alto, por ejemplo, fue una empresa a la que le pasó esto. Hay otra empresa por ejemplo, en el caso de, ¿cómo se llama esta serie? La primera web serie que hubo en Colombia, eh, que era este blog de 2 chicas, Susana Elvira. Susana y Elvira. Por ejemplo, Susana y Elvira le pasó, fue la misma historia. Llegó un momento en que
la persona que estaba hablando con los ejecutivos, pues se le pusieron unas propuestas, aparecer en vez de todo el equipo solo una persona, porque siempre mandaban a esa persona. Y no es ni siquiera que la otra persona tenga malas intenciones, es la persona que figura. Es como cuando tú estás enamorado de un chico o de una chica y mandas a tu amiga o a tu amigo a hablar con tu objeto de deseo. Pues adivina a quién se va a comer. A ti no, se va a comer a la persona que sí habla con él y que está en contacto con él. Entonces, eso por un Cyrano, lado. Cyrano de Bergerac. Claro. Bueno, y aquí había alguien que decía si es mejor de manera individual o en equipo. Yo pienso que de manera individual tienes más control, pero si vas con un equipo, tienes que ir muy alineado. No pueden haber peleas delante del cliente, no pueden estar no de acuerdo. O sea, en el momento en que hay un desacuerdo enfrente de la persona que te va a comprar algo, esta persona dice, no tienen el proyecto claro. Claro. Entonces, aquí es dejar muy claro quién es la persona principal y que la otra persona, o sea, quién es la lanza y Apoye, quién es el escudo, ¿cierto? O sea, tú atacas y yo te tapo. claro. Ahora, puede que no estén de acuerdo y peleen después de la reunión, se agarren a golpes en el parqueadero donde nadie los vea, pero delante de la persona que le haces el pitch, no. Bueno, hay algo muy importante que también decía Marta antes y que acá lo empato con algo que pregunta Alex Montealegre. ¿Qué pasa si uno no es lo suficientemente hábil o si uno es muy tímido? ¿Qué hace? ¿Cierto? Yo lo que diría, Dale, responde tú primero y yo después complemento. no, prepararse de manera responsable y lo conecto con lo que pregunta Alex Montealegre. ¿Qué elemento es clave para armar un pitch atractivo y contundente? A ver, ¿qué sucede? Cada proyecto es diferente y cada pitch es diferente. Entonces, no va a haber un elemento clave del proyecto o de la forma que nos vaya a dar la receta de las galletas. Yo diría que básicamente es el profesionalismo en la preparación. Y Así aquí es. vuelvo con mis tres temas. La rigurosidad con la que uno trabaje el proyecto creativo, la rigurosidad con que uno trabaje su aspecto personal para poder, así uno sea muy tímido, así uno no tenga charm, así uno sea, no sé, se enrede hablando, prepararse muy bien. Y lo tercero Sí, es saber a quién tienes al frente, qué empresa, cuáles son los intereses de esa empresa, qué productos tiene, qué productos ha hecho, qué líneas conceptuales trabaja, y cuáles son sus intereses. Y además, las personas que están frente a ti. bueno, yo tengo varias cosas. Una, la timidez es relativa y, por ejemplo, yo sé que Andrés va a decir que no, pero yo soy una persona que me considero extremadamente tímido. Ahora, he trabajado mucho en eso. Tanto es que miren cómo me pongo cuando hablo en público. O sea, me empiezo a poner todo rojo por todas partes porque estoy peleando con un montón de cosas que no digo, ¿cierto? Y cosas que dejo de hacer porque soy un poco tímido, pero es algo que puedes trabajar, ¿cierto? Yo, por ejemplo, hay un grupo de chicas que se llaman Chicas Improv, no sé si las conocen en Bogotá, tienen incluso clases de improvisación por internet, son extremadamente buenas. Si sientes que te cuesta hablar en público, que te cuesta ser genuino en público, pues deberías buscar cómo mejorar eso. Por ejemplo, aquí también tenemos a Marta, que seguramente también pueden ayudar a las personas a estar mejor en escena. También hay personas de técnica vocal que te pueden ayudar a proyectar mejor la voz, a articular mejor, a tener una técnica vocal para que no te quedes sin voz cuando estés hablando. O sea, piensa que presentar es una habilidad y puede que hoy no la tengas y puede que durante un tiempo seas muy malo presentando, pero si no te obligas a presentar, a presentar, a presentar, nunca lo vas a mejorar. Y eso, digamos que es por un lado. Ahora, déjame, yo comparto de nuevo la pantalla. Eh,
Hay un libro que le recomiendo yo a todo el mundo que se llama Hook, creo que es Nir Eyal, creo que es el nombre del autor. Esperen, pongo esto grande para que todo el mundo lo vea bien. Y el man que habla, y digamos, cuando yo doy clases de la técnica de Hook, que se llama esta técnica, así la llama Nir Eyal, siempre hago a la gente juramentar. A todos mis alumnos tengo fotos de todos los grupos que han jurado usar esto para el bien sin mirar a quién, no utilizarlo para el mal, porque es tremendamente efectivo. Entonces aquí el problema de uno querer hacer algo es que siempre y cuando que pensar sea más fácil que entrar en acción, vamos a seguir pensando, vamos a seguir dándole vueltas. Y esto no solamente es hacia nosotros, sino hacia el público que tenemos. En el momento en que yo hablo con alguien al que le voy a presentar una idea y quiero que entre en acción, tengo que aplicar en esto. Entonces, yo lo tengo que motivar. Digamos que mi pitch es el marketing que tengo, ¿cierto? Eh, y yo tengo que hacer que la persona que me está escuchando se sienta hábil con lo que le estoy contando, porque cuando se siente hábil, piensa que es fácil de implementar, fácil de usar, fácil de apoyar, fácil de producir, fácil de distribuir, y esto sencillamente va a hacer que automáticamente en su cabeza diga, pues pucha, tengo que interactuar con esta persona, tengo que interactuar con esta. Entonces, yo tengo que motivar que la persona se sienta hábil con lo que le estoy entregando. Si es algo que parece complejo, nadie lo va a hacer. Si es algo que tiene demasiados pasos, nadie, o sea, es como cuando le tienes que dar 300 clics a una página, pues tú no sé, al segundo clic dices, no, esto lo hago mañana y mañana se convierte en nunca más volví a entrar a esta página. Entonces, tienes que motivar para que la gente se sienta hábil, se sienta competente con lo que le estás entregando y esto va a crear un detonante interno fantástico. Y esta no era la siguiente, pero digamos que al final es esto, y a veces se nos olvida que las conversaciones son así, o sea, en el momento en el que tú eres capaz de venderle a alguien una idea que hace que la persona sienta, esto lo hago yo fácil, esto suena divertido, esto suena motivador, esto va, automáticamente la gente ya está pensando cómo montarse a bordo. Y yo creo que es la manera, les recomiendo a todo el mundo, se llama Hook, como garfio o como gancho, creo que se tradujo al español en gancho, de Nir Eyal. Se lo recomiendo a todo el mundo, es un librazo que te habla muy bien de cómo hacer que la gente empiece a de verdad actuar sobre esa motivación, sobre las cosas que quieres vender, sobre las cosas que quieres que la gente haga por ti, es una cosa realmente espectacular. Marta pone acá una anotación que es, me hicieron pensar en el rey tartamudo, ensaya y ensaya para hablar en público. Total. Lo vimos en la película del discurso del rey, ¿cierto? Y bueno, definitivamente creo que hay muchos ejemplos de películas y de casos motivacionales en los cuales personas que con determinación y con unos procesos de motivación eh, propios se meten entre las cejas algo y lo sacan adelante. Entonces, acá yo creo que este tema no es de timidez, yo creo que es un tema de preparación. Es un tema, es un tema en el cual hay que trabajar mucho y sobre todo también hay algo que es muy importante. Creo que aquí viene un proceso de investigación muy filoso que como creadores y como narradores tenemos que hacer. Y es el siguiente, estudiar, leer, ver ejemplos, ver cómo han vendido cosas, ver cómo han hecho el pitch de cosas, ¿cierto? Y una investigación y un estudio. Hay algo bien importante. Gracias, Álvaro Vanegas. Un abrazo para ti también. Hay algo que es
bien interesante, y es que básicamente cuando J.J. Abrams y su compañía Bad Robot vendieron la serie Lost, vendieron una idea y un concepto. Así es. Y llegaron, se las compraron, llegaron nuevamente a la oficina y dijeron, ahí fue madre, la compraron, ¿ahora qué vamos a hacer? Y se nota en el final. No, pero hay una cosa que es muy tenaz, y es que ellos plantearon una serie de episodios unitarios. Sí, sí. Imagínate, o sea, eh, episodios unitarios, nada más alejado a una estructura de episodios unitarios que esto, ¿cierto? Sí. Entonces, que lo que fue Lost. Entonces, entonces yo creo que acá ahí vuelvo al tema y vuelvo a la investigación y vuelvo a la lectura y vuelvo a mirar a que tenemos que mirar ejemplos, tenemos que conocer un poquito. Claro. Voy a dar aquí, eh, voy a dar aquí varios ejemplos que ya hemos oído varios, y por ejemplo, este de tiburón, pero en el espacio. Compraron inmediatamente, ¿cierto? Hay otro cuento bien particular, y es que aquí voy hacia otro punto del pitch, y Sí, es, hacen una primera película de Indiana Jones y es un éxito. sí. Para la segunda película, el estudio recibe la idea y no le gusta, por una sencilla razón. Y es que ¿quién iba a ser el papá de Indiana Jones? ¿Cierto? Claro. Entonces dijeron, no, es que no hay ningún actor que esté a la altura de ser el papá de Indiana Jones. Y creo que fue Spielberg, no sé quién, dijo, claro que sí, James Bond, James Bond. tal cual. James Bond. Y ahora después vino la otra venta, y es cómo convencían a Sean Connery que fuera el papá de, del actor de De Indiana Harrison Ford. Jones, de Harrison Ford, porque es que le lleva 12 años no más. Exactamente. Le lleva 12 años. Y él decía, no, pues ¿cómo voy a ser yo del papá de Harrison Ford si yo soy mayor que él 12 Claro. años? Pero Pero lo convencieron. no vamos ni siquiera a buenas ideas. O sea, pensemos en Sharknado, una de mis películas B favoritas. Entonces, ¿cómo vendes el pitch de Sharknado? Un tornado lleno, De un tiburones. tornado de tiburones. Fantástico. Uno dice, suena bien, la película es realmente mal hecha, es interesante. A mí me da mucha risa por digamos, los momentos de que uno dice, bueno, cañeros, pero bueno. Ahora, la venta de las dos, cuando van a decir, oye, o sea, ya vimos un tornado lleno, hecho de tiburones, ahora, ¿qué vas a contar en la segunda? La venganza del tornado de tiburones. Ya, o sea, si yo soy el productor, yo también la compro. O sea, yo digo, jue madre, ya mismo vamos a hacer. Ahora, miren lo fácil que parece empaquetar esa idea, pero en realidad es realmente difícil llegar a eso, porque si me pongo a contar la historia de, no, es que es un man que está con una novia, pero que la novia como que sí, como que no. O sea, si me voy por las ramas, esa película no se vende para nada. Es solamente ver la película y te das cuenta, es invendible. Ahora, cuando eres capaz de empaquetarla, como vamos a contar la historia de los sobrevivientes de un tornado lleno de tiburones carnívoros, marica, ya, ¿dónde roba? O sea, quítame la plata. Sí, voy a otros ejemplos. Uno, dos ejemplos que están acá en la sala. La historia de cómo Superman salvó mi vida, que esa es tuya, Total. ¿sí? Y otra
que cuando a mí me dijeron, esta es la historia de ¿jugarías a los dados con el diablo? Yo dije, de una, Sí, señor. inmediatamente, comercial aquí, place commercial here, nuevo libro de Álvaro Vanegas, 6, fantástico libro, se lo tienen que leer, o sea, esto se lee en 2 sentadas y uno siempre quiere ver más, 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 más. Entonces, claro, es uno buscar cuál es el tono de la seducción. Así es. Voy en un, en un ejemplo de no es lo mismo una seducción para un fin A, B, C o W, ¿cierto? Así Ni es. tampoco era lo mismo una seducción en los años 20, en los años 40 o en los años 50, ¿sí? Ni ahora. O tampoco es lo mismo una seducción en Colombia, en Venezuela, en Claro. Argentina o en Japón. Y Pero tampoco es lo mismo una seducción en Bogotá, en Cali, en Ibagué o en Leticia. así es. Y no solo eso, también depende de lo que tú quieras. Tú quieres que te contraten, el pitch es uno. Tú quieres vender Claro, algo, el pitch es otro. O sea, eso es muy, claro. muy diferente, ¿cierto? Porque hay gente, a mí me ha pasado que voy y presento un pitch y me dicen, ¿sabes qué? No me interesa lo que me estás vendiendo, pero me interesa tu perfil. Y si tú no estás preparado, que me pasó varias veces, dije, no, 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 pero es que yo vine a vender un guión, porque digamos que yo iba tan puesto en el embudo de voy a vender esta historia, que cuando me hicieron la propuesta, no, te queremos a ti, yo no fui capaz yo no vi la oportunidad. Y aquí yo no sé si ustedes saben que en Japón hay un instituto dedicado a estudiar la suerte, porque resulta que la suerte es una habilidad, no es algo que sucede al azar, ¿cierto? Entonces ellos definen la suerte como la habilidad de ver las oportunidades que están en la periferia de lo que tú estás enfocado. Entonces, por ejemplo, si tú vas caminando por la calle y vas enfocado a ir a una entrevista de trabajo para conseguir dinero, es posible que no veas las monedas y los billetes que a alguien más se le cayeron en la calle que pueden solucionar tu problema, ¿cierto? Es posible que tú no veas la oportunidad que hay al borde de tu foco de visión porque estás tan enfocado en lo que quieren. Entonces, digamos que aquí hay algo que es importante también es cuando voy en un pitch, tengo que escuchar a la persona con la que estoy hablando y saber leer hacia dónde sigo la conversación. ¿Sigo esa conversación hacia donde yo quiero o esta gente ya se interesó y quiere que yo vaya hacia otro lado? Y esto es súper importante. Eso es muy importante y ahí retomo porque muchas veces, si no preparas bien, puedes tener el pitch más corto de la historia. Los he visto, los he visto. Se sientan, dicen, bueno, no, esta es la fantástica historia juvenil de un hogar creado por tan, cuyos hijos, uy, no, espérate un momento, es que nosotros somos Nat Geo, ¿Sí? ¿sí? O nosotros somos, que es AXN, no sé, o HBO, no estamos interesados en ese tipo de historias. O como si llegas en este momento a plantear una historia de zombies, Así es. que ya está un poquito gastado el tema. Aquí no sé si es Michael, Michael o Michelle Puentes, eh, querido amigo viviendo de la narrativa con apellido Puentes, amigo, amiga, no sé, que Michelle puede ser Creo que en la masculino. foto se ve como un hombre con gafas, sino que la foto Bueno, está muy chiquita bueno, y no alcanzamos a verlo. bueno, un gran abrazo. Dice, yo quiero es que me den presupuesto para dirigir mi historia, presupuesto para hacerla y yo dirigirla.
Eso es, eso es Déjame, un largo camino. déjame contar una historia espectacular que no tiene nada que ver con narradores ni directores, sino con bailarines. Yo en algún momento ayudé a un grupo de bailarines a crear, digamos, su imagen fotográfica, sus videos, todo esto. Y, y uno de ellos, no, dos de ellos clasificaron al Mundial de B-Boys del mundo, donde digamos que están tienen que competir con los mejores B-Boys de los bailarines de breakdance del mundo. Y entonces, en la primera, salieron a bailar y en la primera todos vimos el concurso y dijimos, pues pucha, ¿qué le pasó a esta gente? Esta gente no está bailando lo que saben bailar. Y obviamente los desclasificaron en la primera vuelta. ¿Qué pasó? Cuando yo le pregunté al amigo mío, oye, ¿qué pasó? Me dije, no, es que yo estaba guardando mis mejores moves para el final. Y resulta que, pues, al final te va a tocar inventarte otros moves, porque si no sacas lo mejor en la oportunidad que tienes, no te van a dar otra oportunidad. Vas a tener que esperar un año más o 5 años más para volver a entrar, volver a clasificar. Y lo mismo pasa aquí, Michelle, me imagino que es Micael Puentes, me imagino. Eh, es a veces te van a, o sea, en el momento en que tú eres capaz de demostrar que ya has hecho cosas, es posible que apuesten por ti. Eso iba Antes, yo. si están interesados en tu perfil, te van a ofrecer oportunidades que si no estás suficientemente abierto, posiblemente las dejes pasar porque tú querías otra cosa y termines teniendo que esperar a que en algún momento alguien reconozca el talento que tú tienes, ¿cierto? Y esto pasa muchas veces. A veces la gente tiene un pitch fantástico y se les olvida que el pitch termina con cuéntame más y cuando le dicen cuéntame más, la gente se queda como, ¿cierto? Yo no sé si Andrés, si querías agregar algo ahí. Sí, 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 que me parece importantísimo. Estamos metidos en un sector, digámoslo, en lo narrativo va más allá de lo audiovisual, pero estamos en un sector que cada proyecto requiere en mayor o menor medida una gran inversión, Sí, ¿cierto? Y para que a ti te den el presupuesto para dirigir tu historia, me imagino yo que es, no sé, un largo o un corto, no sé, tú tienes que demostrar que eres rentable, que sabes manejar los recursos, que sabes contar la historia. Tú tienes que ser una persona confiable. así es. Si tú te consigues la plata sin demostrar eso, o vendes humo o eres un culebrero. O te gastaste un Entonces, montón de plata en algo que nadie va a apreciar y nadie le va a apostar a una distribución o amplificar tu mensaje. claro, entonces, ¿qué pasa? Que acá hay que hacer el curso de desde abajo hasta arriba. O no sé qué tan abajo o no, pero hay que ir escalando y hay que ir demostrando. Por eso es Claro, que es En Suecia los teatreros tienen un dicho que es ganarse tu derecho a tablas, ¿cierto? el Es derecho a piso. eso, tú no te paras en las tablas del teatro donde se paran los actores hasta que tú no demuestras que eres buen actor. Mientras tanto, tú Claro, vas a los ensayos, haces pruebas, haces un montón de cosas, pero si no estás preparado, ninguna compañía te va a dejar montarte allá porque pues va a quedar mal todo el equipo, ¿cierto? En el momento en que tú te ganas el derecho a tablas, pues la gente te puede ver. Y esto yo creo que es importante tenerlo en cuenta. claro. Simplemente, por ejemplo, si tú ves una película, y esto es importante, que yo creo que a veces no lo pensamos, una película de Steven Spielberg. Steven Spielberg no solamente es el director, es un argumento de venta, porque ya ha Claro. demostrado que vende. Steven Spielberg con Tom Cruise. Pucha, tengo el director y tengo el superactor. Estos son dos argumentos de venta donde lo que están mostrando es este producto es súper confiable. Ahora, puede que no te guste Steven Spielberg, no te guste Tom Cruise, pero esta gente se ha ganado la credibilidad de millones y esto hace
que la gente apueste por cualquier producto en el que estén juntos. Por ejemplo, si estuvieran juntos en alguno, no sé si han hecho alguna vez una película juntos, pero el asunto es este, o sea, tú tienes que trabajar en que tu nombre se convierta en un argumento de venta de tus productos. Eh, Hago ahí la anotación, Minority Report, basada en una novela de Philip K. Dick. Es la que primero se me ocurre en la cabeza. No sé si Steven Spielberg es coproductor en la saga de Misión Imposible, pero con toda seguridad han trabajado juntos. Entonces, aquí hay una cosa que le digo con todo el cariño, no solo a Michelle, sino a todas las personas que están viendo este en vivo y a todas las que lo van a ver. Uno, pensar que es genial y que porque uno es genial tiene derecho y le deben dar, no sé, 1.000 millones de pesos para que haga una película o 100 millones de pesos para que se sienta a escribir una serie o esto. Uno pensar eso es realmente ser muy ingenuo. Es realmente ser muy ingenuo. Bueno, falta, No es, espérame, no es suficiente que pienses que tienes buenas ideas. Tienes que demostrar una y otra vez que tus ideas son buenas, que tus habilidades como director son buenas, que sabes vender proyectos. y que eres bueno trabajando en equipo, porque esto si no Además, tienes un equipo no sirve. Andrés, faltan 4 minutos. Yo quería, fuera del pitch, yo pienso que importante es aprender a manejar algo que se llama migas de pan. Las migas de pan se componen sencillamente de estos componentes, ¿cierto? Que es, fuera de que yo ya te conté de qué se trata, tengo que saber describir cuál es el universo y las reglas del mundo que propongo, qué detona la historia, qué pasa después del detonante, qué provocó ese detonante, quiénes son los aliados, los enemigos, qué buscan, cuál es el clima, cuál es el clímax y qué aprendiste o de qué te diste cuenta, o sea, el protagonista de qué se dio cuenta, qué aprendió el público, o sea, qué es lo que estoy poniendo. Cuando yo soy capaz de contar, digamos que estos 9 pasos, yo soy capaz de vender una historia de una manera muy breve. Cuando yo tengo eso claro, después de un pitch, casi que tu idea es imparable, ¿cierto? O por lo menos la gente que te está escuchando va a saber que aunque no quieran tu idea, sí te van a creer a ti en su equipo. ok, bueno, creo que ya estamos terminando. Sí, señor. No solo para Michelle, sino para todos los que están acá en la sala en este momento y los que van a ver este conversatorio después. De verdad, no se desanimen y hay que trabajar cada vez con mayor rigurosidad. Alguien decía, alguna vez yo le aprendí a una persona que quiero mucho, que está muy cerca de mí. Yo le preguntaba que cuál había sido su mejor presentación. Una persona con un recorrido muy largo, una carrera muy importante. Le preguntaba que cuál había sido su mejor presentación y me contestaba la próxima. Claro. Y el asunto es Porque, este. El asunto es, tienes que aprender a que en el momento en que falles, si no aprendiste nada, fue un fracaso. Si aunque no te salga como tú quieres, aprendiste algo, pues pucha, aprendiste algo. Y eso vale todo el oro del mundo. ok, bueno, amigos, Si no, esto muchas no cabe en gracias. Instagram. Esto no cabe en Instagram. Yo creo que esto vamos a tener que hacer un segundo viviendo de la narrativa, pero después. Son las Saludos a 8. todos. Un Hasta luego. gran abrazo. Chao.